Un saludo a la audiencia de Cambio que se conecta hasta ahora con nosotros. Mi nombre es Alejandra Bonilla Mora, periodista de Cambio, y hoy vamos a hablar con Jairo Castillo Peralta, mejor conocido como Pitirre. Pitirre es uno de los principales testigos de la parapolítica en el departamento de Sucre. Sus declaraciones sobre las relaciones de la clase política con las autodefensas han versado sobre la masacre de Chengue, la masacre del Salado y la masacre de Macayepo. De vender gallinas y tener un lavadero de carros, Pitirre terminó con un carnet de seguridad del B2 y fue escolta de Joaquín García, un prestamista y ganadero que financió a los paramilitares y que era cercano al ex senador Álvaro García, quien hoy está condenado por ser determinador de la masacre de Macayepo. Pitirre ha mencionado a los exgobernadores de Sucre, Eric Morris, y a Salvador Arana. Ha hablado de supuestos nexos de Salvatore Mancuso con alias La Gata, quien falleció en enero de este año, y ha mencionado a políticos como el ex senador Mario Uribe Escobar y a Miguel Nule Amin. Pitirri fue el que le avisó a Yolanda Paternina, una valiente fiscal de Sincelejo, que la iban a matar por sus investigaciones por las masacres en los Montes de María, y aún así el crimen de Paternina no pudo evitarse. La mataron paramilitares el 29 de agosto de 2001, luego de que su escolta la dejara sola. El crimen de Paternina fue declarado de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación la semana pasada, lo que quiere decir que el paso del tiempo ya no será una excusa para no avanzar con las investigaciones porque el caso ya no va a prescribir. Señor Jairo, gracias por conectarse con Cambio y esa es precisamente la primera pregunta que le quiero hacer. Usted le dijo a la fiscal Paternina que la iban a matar y la mataron. La semana pasada la fiscalía declaró el crimen de lesa humanidad. Esa relación suya con la fiscal, ¿cómo fue? Bueno, gracias por la oportunidad que me están dando también y yo le doy gracias a Cambio porque ha visto un avance de los que no se habían visto antes con otras prensas, como lo que hicieron con la doctora Mónica Gaitán, que también conoce este tema más profundo que yo, se puede decir, que era la que llevaba el tema de la doctora Yolanda después que ella murió, y que empezó estas investigaciones con la doctora Yolanda y en la cual yo hice ser testigo de toda esta situación que usted me ha preguntado y han traducido en la entrada. Yo venía de una vida de ser un comerciante, agricultor. Estuve en San Marcos, estuve preso 3 meses, 4 días en la cárcel La Vera de Sincelejo. Cuando salí de la cárcel La Vera de Sincelejo, me encontré con unos sargentos amigos míos de la Infantería Marina. Y cuando había ese tiempo que pagaban recompensa por cabecillas de la FARC, me dijeron que yo venía de una zona caliente donde operaba tanto la guerrilla, que había una recompensa para eso. Ellos me podían introducir como investigador de B2 y ahí mismo me daban un sueldo o me ponían con un ganadero para que yo andara y donde yo viera un cabecilla que conocieran la ciudad de Sincelejo, les avisar. Eso era mi trabajo que iba a hacer. Pero las cosas cambiaron como a los 2 días, ya el cuento no era ese, después te acepté, me dieron un carnet de B2 de la Infantería Marina y era como un agente secreto. Estando ahí me mandan de Joaquín García, un ganadero que había sido secuestrado por la guerrilla 3 veces, había sido rescatado por el UNACE, porque la mamá decía que no pagaba un peso y el hombre era un enemigo a morir. Eso llevó a este hombre a participar en los paramilitares. Hay que ser claro también, este hombre se frustró, que la guerrilla no lo dejaba quieto, y empezaron a formar grupos paramilitares en el departamento de Sucre en el 95 al 96. Ahí participó Miren Nulamín, Eduardo Chagui, Víctor Guerra de la Esprella, participó el hijo de la gata, Javier Piedraíta y muchos ganaderos del departamento de Sucre. Por en esto llevaba Joaquín García la rienda. Cuando eso, Mancuso no estaba por ahí porque ellos fueron directamente a hablar con Carlos Castaño arriba para organizar unos grupos en los Montes de María, donde ellos tenían su hacienda. Yo llego a la sierra a ser jefe de seguridad de Joaquín García y es donde empiezo a empaparme con toda esta situación. ¿Qué pasó cuando esta gente ve estas emociones de dinero en sus manos? Que esto era productivo, robarse las plata del Estado para ellos sobrevivir y ya no sacar plata de su bolsillo para sostenerse como ganadero, pagando guardaespaldas, pagando grupos. Entonces le echaron mano al Estado. Entonces ahí en Jairo Castillo, como no sabía leer ni sé escribir,
dijeron, el correo humano lo tenemos principalmente. Señor Jairo, creo que tenemos que precisar un poco más la respuesta que usted me está dando para que todos la entendamos. Entonces, usted me está mencionando que usted era como un correo humano en esa misma función que tenía de ser jefe de seguridad de Joaquín García. ¿Llevaba Exactamente, mensajes a quién y de exactamente, quién? ¿Quién los es- enviaba y a quién se los entregaba? Para que exactamente. Como Joaquín García era el líder, el exponente de manejar departamento, él me decía, vayan del senador Julano y dígale esto. Vayan de Julano y tal y dígale esto. ¿Qué pasa? El correo humano en aquel tiempo no había celulares con cámara, no había celulares ni para grabar voz. ¿Recuerdan cuando estaban los de tapita, los Motorola, esos pequeñitos? Ese era el tiempo. Había una maletota que usaba uno en el carro para coger señal. Eso era el tiempo de nosotros. Pero Jairo Castillo tenía todo pendiente y lo que podía sacarle copia, le sacaba copia. Entonces, eso me hizo dar a conocer a mí en el departamento con todo, con políticos, con senadores, con todos los duros, los ganaderos duros, porque Joaquín García era como el papá de los ganaderos en el departamento de Sucre. Cuando Joaquín García se va con orden de captura, que le dictan orden de captura por las primeras masacres que hubieron, todavía no había habido el Salao, le salieron orden de captura a él y queda Rudolf Panfe. Rudolf Panfe atrapa a Jairo Castillo porque es el brazo derecho de Joaquín García. Entonces me pone a manejarle todos los movimientos, él como tesorero y yo como lo que llamaba un sapo, más la vende Julano y dile esto, la vende Julano y arregla esto. Yo cuando eso todavía no conocía a Mancuso, no conocía a Carlos Castaño. De ahí viene que toda esta gente fue haciendo sesión por sesión, organizando más personas. Cuando yo llegué a esa gente, el grupo de la región de La Mojana, para que sepan por qué viene la muerte de la doctora Paternina, porque ahí te da una explicación, no es mataron a la doctora, había un testigo y esto, pero nunca damos las explicaciones y por esto sigue en cadena porque los que mandan a hacer los trabajos están quietecitos. Y cogieron un poco de payasitos que llegaron de último a comer alpiste y esos fueron los que enredaron. Pero no, hay que buscar quién produjo el alpiste para poder acabar con la delincuencia en Colombia, para poder quitar los propios árboles que tienen raíces, ¿me entiendes? Entonces aquí se han dedicado a coger ramitas. Entonces yo les puedo hablar de árboles con raíces, cómo se estructuraron. Aquí estamos hablando de un ingeniero que vio cómo estructuraron un edificio. usted vio cómo estructuraron la formación de las relaciones entre los políticos y las autodefensas en el departamento y puede decirnos quién dio la orden de matar a la fiscal Yolanda Paternina. Cuando yo digo que sé cómo mataron a la fiscal Paternina, porque hasta grabaciones tengo, cómo se manejó la estrategia para acabar la denuncia que Jairo Castillo hizo. A mí me hacen un atentado, me manda a matar a Salvador Arana, Álvaro García Romero y todas estas personas, los Pedraza, porque yo habían detectado que yo le estaba pasando informe al CTI. Cuando ellos se dieron de cuenta que yo estaba filtrado, la orden que dieron fue asesinarme por una masacre que yo no les dejé hacer en Tomala. En Tomala iban a hacer una masacre de 45 personas, cayera pelado, cayera joven, viejo, lo que fuera. Total, hacerse sentir en el corregimiento de Tomala, corregimiento de Majagual. Entonces, como yo era vecino, mi papá, la finca, mi papá es vecina de esa región, ahí cerquita, yo dije, ¿cómo van a hacer eso en Tomala? Puede haber gente delincuente, pero todos no son guerrilleros. ¿Cómo van a usar Tomala como Chengue, como el Salao? Que gente ignorante las van a matar. Esto yo no estoy de acuerdo. Entonces ahí fue donde hubo una orden que había un alcalde expirando la alcaldía de Majagual y fue el que sapió que yo le estaba pasando datos al CTI. Entonces, cuando viene la orden, dice Arana, el Gordo y toda esta gente que habían tratado conmigo, a Pitirre hay que matarlo. Es la única solución de ir limpiando como han hecho con muchos que les trabajaron a ellos, que los usaron y los sacaron del camino. Entonces, cuando viene la noticia a mí, yo me preparo. Yo tenía 5 armas con papel y lo puedo demostrar. Pistolas, changones, revólver, legalmente. Nunca me cogieron con armas ilegales en sobre de mi vida. Tengo los salvoconductos en mis manos, munición comprada en el propio batallón. Entonces, cuando esto se viene, yo me preparo. Sin embargo, un año después, me tratan de asesinar y me hicieron un atentado, me pasaron un pulmón,
estuve entre la vida y la muerte, ahí llega la fiscal Paternina. Ahí llegamos a hablar de lo que vamos a hablar. Llega la fiscal Paternina al hospital, a la clínica donde yo estoy operado, y me dice, ¿usted es Julano? Sí, señora. ¿Usted está dispuesto a hablar? Le dije, necesito seguridad para hablar, porque ya estos enemigos se me vinieron encima todo. Entonces me dice, yo te doy protección. Es cuando ella pide protección por mí, me pone en protección. Sin embargo, yo le dije, esto no es hablando, yo le voy a dar resultado antes de irme para Bogotá. Lo fuimos a hacer allanamiento a la finca al Amparo entre Achí y Majagual. Fuimos a hacer allanamiento en Majagual, una base militar que tenían los paramilitares a 3 cuadras del comando de policía. ¿Oyeron? ¿Qué pasa en el grupo Mojana? Para darle una explicación de lo que el país quiere saber y ustedes también, porque toda esta gente la estamos involucrando, porque el grupo Mojana viene de la parte de Caucasia, son de Caucasia los comandantes. Cuando esta gente se da cuenta que yo los tengo denunciados, ellos estaban de limpiar porque era un grupo que empezaba a comenzar en autodefensa. Pero cuando yo los denuncio, ellos no sabían qué hacer. Ellos estaban mano amarrada, no tenían las prácticas, tenían una hermana que era abogada. La hermana empezó a decir, no, hablamos con un juez, tú das una retratación, nosotros salimos libres y tú te vas y te van a poner preso. Nosotros te damos un dinero, te compramos la casa, le tienen en Cincelejo y tú te abres y usted verá qué hace, me dijeron. Pero nosotros te damos y más adelante te ayudamos. Esto te estoy hablando porque tengo las grabaciones con voz de ellos. Tengo la voz del juez cuando hacen el trato. Porque una cosa es hablar y inventar y otra cosa es tener pruebas. Entonces yo les dije, bueno, vamos a hablar con el juez. Si el juez acepta, ahí estamos tratando. Yo voy en de la fiscal y le digo, doctora, póngase pila porque me han propuesto que van a defraudar el proceso. Me dijo, ¿y tú vas a hacer eso? No, señora, yo no lo voy a hacer. Le estoy advirtiendo todas las estrategias que se están armando. En el medio de todo esto, buscan al abogado Pablo Martínez Ortega de salud de Chino Córdoba para que el hombre venga y me explique como abogado penalista cómo son las cosas. Yo le hacía todas las maromas para que ellos vomitaran. Listo, acordamos. Para el día que acordamos, el juez me estaba esperando en su casa y yo le dije, doctor, yo no voy a poder ir allá porque tengo la seguridad del Estado. Me dice, ¿y tú para qué haces venir esta gente? Ya todo estaba listo, tú no dijiste, dije, sí, pero hoy no va a poder ir. Hombre, tú no haces venir esta gente, sin embargo, cuando los pedazos llegan, la abogada, el abogado, te corrupto para inventar la película, cómo iban a defraudar a la fiscal, yo no llego a la cita. Ellos me reclaman y el otra vez fue mismo me llama, tengo la grabación, tengo su voz y me dice, ya esta gente está aquí. Y yo no puedo, doctor. Ah, pero ¿para qué lo hiciste venir? Dígale que bajen acá de mí. Entonces ellos fueron de mí. Cuando llegan de mí, bueno, ahí hay los ofrecimientos de dinero, cuánto me van a dar para defraudar a la fiscal. En el medio de todo este escándalo de defraudar a la fiscal, la protección me sale y me voy para Bogotá. Entonces, ¿qué pasa ahí? Me mandan a Luis Navarro, a Pacho Navarro, que está muerto. Ellos buscan otro correo humano, que es mi amigo, y lo mandan a Bogotá. La segunda, el reencuentro de él conmigo, viene y me dice, ¿qué has pensado? Le dije, mira, yo no puedo hacer eso porque yo termino preso, yo estoy en protección, yo no voy a hacer eso. Bueno, te vengo con la última propuesta, te manda a decir esta gente, que son los que ya han nombrado, que si tú no te retractas, ellos no le queda otro camino, sino matar a la fiscal para que el proceso pierda la fuerza. Y el fiscal que está al lado de ella va a romper todas las denuncias que tú has hecho. Mire eso. Y es como así. Gonzalito, creo que se llama el fiscal. Yo lo tengo por ahí el nombre original. Entonces le dije, ¿cómo así? Esa señora no la pueden matar. No hay otro camino. Tú no has querido negociar. La única manera es matar a la fiscal, se pierde tu proceso y a ti también te van a matar porque tú no aceptas. Usted nos decía entonces que finalmente pues lograron los paramilitares asesinar a la fiscal Paternina, que usted pasa a un programa de protección de testigos porque usted nunca se retractó de lo que venía diciendo. En ese sentido, para usted, en lo que usted conoce de manera directa, ¿quiénes están detrás del asesinato de la fiscal? Bueno, le hablo en dos experiencias sobre esa situación de quién ordena. Primero, las personas que ya nombré, los políticos, los gobernadores,
porque esa es la orden que me llega a mí por medio del contacto que ellos me mandan a decir para negociar. Estamos hablando de Eric Morris, de Salvador Eric, Arana y de Álvaro García. Salvador Arana, Álvaro García y los hermanos Pedraza. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Por eso digo, ¿quién dio la orden? La orden la dio Ramón Mojana en la parte militar y la parte económica Giovanni Pedraza, su hermano, y El Salvador Arana. ¿Cómo le digo? Los senadores y estos políticos le dan la orden a los Pedraza, que era del grupo donde yo apoyaba, ¿verdad? Entonces, los Pedraza le dan la orden a Rodrigo, le piden el trabajo a Rodrigo, pero como Rodrigo también lo estaba investigando la fiscal, le encontraron todo aceptado. Dice, listo, maten a la fiscal. Por eso a mí me gustaría que Mancuso diga la verdad, que se centre en decir la verdad, no di como el carro nuevo en una carretera que otro está abriendo. Él abrió las carreteras. Él fue la catapila. Que él dirá, fulano, él se llena el pecho, yo maté tanto, maté. Nos dirá la verdad de la fiscal paternina. ¿Por qué la asesinaron? Ningún paramilitar abajo daba una orden de matar a una fiscal, recuerdo, si los jefes arriba no daban la orden. Él era jefe. ¿A qué le teme? ¿Por qué no habla de la gata hoy en día? ¿Por qué no habla de Víctor Guerra? ¿Por qué no habla de Javier Piedrahíta, los bienes? A mí me gustaría que Mancuso al día de hoy le diera a la G la verdad. ¿A dónde está su equipo, los ecos de trabajar en la autodefensa? Porque muchos de estos que están nombrando también los llevó a prisión a la fuerza a entrar. Unos entraron por placer, otros entraron por presión que los iban a matar si no daban. Porque hay que ser sincero con la gente. Yo no estoy lavando aquí a nadie, estoy diciendo cómo se estructuraron las autodefensas en el departamento de Sucre. Muchos que están usando ahí, él lo llevó a presión también. Me tienen ya tanto cuota y esos que daban cuotas se sintieron ya involucrados en las autodefensas, patrocinadores de la autodefensa. Pero siempre lo ha dicho, unos entraron por placer, por tener mando y otros por nerviosismo. Eso lo digo yo porque vi cómo se organizaba todo esto. Mancuso debe decir su equipo de trabajo. Hay un médico, él era un médico en ese tiempo, pero tenía enfermera, tenía enfermero, ¿ya? Entonces te explique a dónde están los bienes, de a dónde lavaban el dinero. Él no lo ha dicho. Salvador Arana tampoco ha tocado su caja menor, su caja mayor, a dónde guardaba los dineros. Dice, sí, yo acepto que participaba. Pero la pregunta es, ¿a dónde está la fiscalía? Esperamos que esta nueva fiscal le dé una luz como empieza a darla a Colombia, no a mí, no a aquellas personas, a Colombia entera, hacer justicia, averiguar estos bienes de estas platas sucias, a dónde se invertían. En Sincelejo hay muchos ricos que no eran ricos. Hay mucha gente lavándole dinero a Mancuso. Oye, Mancuso no ha tocado su equipo de trabajo, él no lo ha tocado. Así está Salvador Arana, él toca a los políticos contrarios de él. Pero le han preguntado, la caja fuerte ya la destapó. A mí me gustaría eso. Señor, Pitirri, precisamente pues está hablado en extenso de Salvador Arana, ex gobernador de Sucre, y de Salvatore Mancuso, es jefe paramilitar. Ambos hoy están en la JEP. Salvador Arana ha hecho algunas declaraciones ante la JEP buscando lograr los beneficios de esa justicia transicional. Y según lo que usted dice, entonces, él sabe si no fue él quien dio la orden de asesinar a la fiscal Paternina y no ha dicho No ha nada dicho exactamente. sobre esto en la Jurisdicción Especial para la Paz. En ese sentido, ¿cuál sería su llamado a la JEP? Usted ya declaró en la JEP y entregó unos audios, de los audios de los que Sí. nos ha mencionado sobre los hermanos Pedraza, los Y, hermanos y Pedraza que son conocidos con los alias de Ramón y de Giovanni. Usted entregó esos audios a la JEP. ¿Qué espera de la JEP? ¿Qué le pide a la JEP en el caso específico de Salvador Arana? lo que espero de la gente es que ellos hagan una investigación y convierta una verdad, porque la gente está pasando que la gente le está creyendo hoy a ellos y a sectores se están confesando, pero también les toca hacer una investigación a fondo si es verdad lo que le están diciendo, porque aquí hay muchas mentiras también. ¿Por qué digo que hay muchas mentiras? Yo recuerdo que años atrás hablaban de Pitirre, un embustero. Incluso dijo que no me conocía. Y yo en mi agenda personal tengo puño y letra de él, su teléfono, me anotó en mi agenda porque yo no sabía leer, no sabía escribir. La tengo, una agenda de aquella época, no una agenda que me la inventé. Está con fecha y años, una agenda. Segundo, Arana no está diciendo la verdad, porque es que la fiscal nadie quiere hacerse responsable. Se mató sola la fiscal, se pegó un tiro. Si este es quien demanda
y ya se la denuncia a nivel departamento es Jairo Castillo de la parapolítica. Aquí no había ningún Jorge 40 en aquel tiempo. Quien hace la denuncia a la parapolítica se llama Jairo Castillo. Cuando Gustavo Petro estaba de Senado, representante de la Cámara, y descubre todo esto, es cuando empieza un dominó a caerse, las filas dominó. Un senador se llevó al otro, no fuiste tú me invitaste, no fuiste tú me dijiste, y por eso terminaron 50 y pico senadores involucrados en esto. Pero el único, aquí no había alcalde de Roble en ese momento. Aquí había un Jairo Castillo, no por robarle la gloria es de Dios. Quien se atrevió a denunciar a políticos con paramilitares fue Jairo Castillo. Eso lo puede usted en la W, Noticias 1, en aquella época. ¿Quién denunció políticos antes que yo? O yo. Denuncié generales, coroneles, tenientes, todo eso lo denunció Jairo Castillo porque se sabía el manejo desde arriba hasta abajo. Porque como era el correo humano, ellos tenían confianza que yo no tenía pruebas, pero tengo una memoria que todavía en 20 y pico años después, todavía lo tengo exacto. Tengo grabaciones de momento. Y si Cambio quiere una de las grabaciones que le di a la G, se las entrego para que la publique, porque ya esto no está aquí para esconder nada. Esto está aquí para arrendar balcones, para huir la verdad. Ya estamos cansados de ese cuento. Te falta un fiscal, te va a haber cambio, que no va a venir otro, y todos los que entran son corruptos. Esperamos que esta fiscal muestre lo que es un fiscal, lo que es la justicia, y que una justicia que debe de brillar en el país para descansar de esto. No lo burlemos más de esas víctimas que no saben dónde está su hijo enterrado. Para el país es feliz, de encima incluso enterré 300, enterré 5,000. Oye, di la verdad, explica, saca el tesoro, descárgate, descansa tu alma, porque eso es lo que está pasando con Salvador Arana. Salvador Arana tiene una caja que no la ha abierto porque con esa plata ellos pelean, con esa plata compran testigos. Ese es el dinero que se usa, la misma plata de los mismos muertos. Las fincas que están a nombre de otras personas, fincas, ganadería, plata en efectivo, ricos que hoy sacan el pecho millonario, pues son plata de estos bandidos. Ahí está Jaime Bustamante Caballo en Cincelejo, nadie lo saca, incluso no habla de eso. ¿Quién era Jaime Bustamante Caballo? De Fondo Ganadero. ¿Y quién eran los de Fondo Ganadero? Yo denuncié a Vival Martelo, dije, también era cómplice de esto. Después me lo pusieron de embajador en Canadá. ¿Cómo la ve usted? Le preguntó, señor Pitirre, pues usted ha dicho reiteradas veces en esta entrevista que Mancuso no ha dicho toda la verdad, que no ha hablado de quiénes fueron de los financiadores de la plata, de la caja menor. Mancuso, pues el regreso al país de Mancuso fue muy esperado por las víctimas, también muy criticado, y ahora finalmente está en manos exclusivas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Él venía antes pues respondiendo ante Justicia y Paz y tiene un proceso que está suspendido en la justicia ordinaria. Mancuso habló ante la JEP, dio varias declaraciones, habló de muchísimos temas y en algunos momentos de esa declaración él decía, no, sobre este tema yo hablo en una audiencia reservada, sobre este tema yo hablo en una audiencia reservada. ¿Por qué a usted le parece que eso es complicado? ¿Usted cree que Mancuso está usando la JEP? Yo espero que Mancuso lo explique, porque, bueno, el hombre tiene tantas cosas, pero lo que sí tengo claro en él, que cuando él dice que se va a emberracar y lo van a hacer que hable más, el hombre está mandando un mensaje a su personaje que él tiene, que le están lavando dinero. Si no se hacen al frente con él y se ponen en comunicación, él va a hablar. Esto es un mensaje de extorsionar más, de seguir extorsionando abajo de rejas, se llama eso, porque conozco esa estrategia. Y el hombre dice, voy a hablar. Si este vino a hablar, hable lo que vaya a hablar. Tire para afuera todo lo que sabe. No siga chantallando el país. El país está esperando una solución para acabar con este cáncer que ha acabado con nuestro país. Hoy en día yo me encuentro asilado con toda mi familia por la misma situación. Entonces, el hombre dice, voy a hablar. Este lo tiene la jefa que hable. Diga la verdad. Cuando Mancuso habla, para mí, que conozco errores de esto, de esta clase porque uno, por mucho uno no quiere, uno se convierte en bandido. Entonces, para mí, lo que veo en esto son mensajes a las personas que le manejan bienes a él. Personas que hicieron trato con él y la forma de cumplirlo es que hay un avance de contactarse con él, con su familia, de compartir lo que llamamos una vaca media. ¿Por qué?
cuando yo a ti, cuando usted me paro, voy a hablar de fulano, porque no tengo contratos con nadie, ni tengo tratos con nadie, ni nadie me está lavando dinero, ni nadie me está guardando dinero. Entonces, esto para mí sería extorsionando a la gente, chantajeando a la gente. Está trabajando con doble sentido, doblemente. Él tiene que decir, sentarse, como estoy yo hoy aquí, decir la verdad, descargarse uno, ser libre. Pero él está guardando su caja fuerte, él no es idiota. Pero basta ya de jurar con los familiares de tanta víctima. ¿Por qué al día de hoy la fiscal tanto le dice que sabe y todo y no sabe quién mató a la fiscal? No se atreve a decirlo. Usted está hablando de Ketty Paternina, la hija de la fiscal Paternina, que ha recibido múltiples amenazas. De hecho, las amenazas siguieron ahora que se declaró el crimen de su madre como de lesa humanidad. Y lo que usted está haciendo entonces es un llamado a la protección de Ketty Paternina. Al gobierno completamente, al propio gobierno, que le dé protección, porque esta muchacha está pasando en un momento bien duro. Esta muchacha puede caer en las manos de los enemigos, porque ella ahora que declararon el caso de la mamá, es un caso fuerte, es un caso que va a llevar estas investigaciones y con esto que estamos hablando, ya habló la doctora Mónica Gaitán, se está dando cuenta, usted la entrevistó, esta mujer también sabe una verdad, sabe con qué comenzamos a investigar a esta gente. Entonces, Ketty Paternina, ahora más que nunca corre peligro. Jairo Castillo está en Canadá y estoy dispuesto, yo nunca la corrí a los enemigos. Yo denuncié en Colombia, yo no denuncié en Canadá. Yo me puse los pantalones en Colombia, porque una cosa es acá y otra cosa es allá. Yo lo hice allá. Señor Pitirri, de lo que usted conoció, de usted, pues usted habló de muchos dirigentes políticos. ¿Qué políticos colaboraron con el paramilitarismo que hoy en día tal vez nosotros no sepamos o que no han sido investigados o condenados y que ya es hora de que el país conozca de estas relaciones? Bueno, te cuento algo porque lo primero es la estructura que yo hablo del equipo logístico de armar una estructura. Cuando tú vas a un edificio, te preparas con las varillas, con el cemento, el ingeniero, hace el mapa. Esto fue lo que yo más conocí, pues tengo que serte sincero. Te estoy hablando del 2005, del 95 al 2000, que fue que estuve en Sincelejo. De ahí para adelante, lo que te diga fue lo que oí y no me cuesta. Yo tengo que ser sincero con eso, responsable, porque lo que digo, respondo. Sí, Y tengo, hábleme de lo que a usted le conste, por favor. entonces, en aquel momento, cuando se arma, se habla de puro grupo, de puro ganadero, toda la logística ganadera. Estos ganaderos fueron teniendo vínculos con los políticos. Álvaro García en el momento era un hombre muy nervioso y se lo dije a él en la G, en una conferencia con la G, creo que fue, o con, sí, con la Fiscalía o la G, tuvimos una declaración virtual. Y yo le dije, tienes que ser sincero, tengo que ser sincero, Álvaro en el momento estaba nervioso, como lo estaba involucrando, pero cuando él se dio cuenta que esto era un negocio y que ya Arana estaba metido, que Arana era su niño chiquito en el momento, dijo, bueno, tenemos grupos nuestros. Nuestro, se hablaba de nuestro. ¿Cuál era nuestro? De acabar con políticos, como acabaron con Juan Cures Ramírez, porque quien dio la orden de matar a Juan Cures Ramírez, un desalcalde de Sucre, fue Arana y el Gordo García. Lo mandaron a matar en el Hotel Riz en Sincelejo. A él lo mataron por eso. Porque en ese momento Juan Cures estaba haciendo el empalme con Toño Guerra de la Esprecha. Ahí, Toño Guerra, se iba para el Toño Guerra y Arana se dio cuenta de los dos García y lo asesinaron. Lo mandaron a asesinar. Oye, todo esto eran políticos. Entonces, por esto era el interés de tener grupos nuestros, como hablaban ellos, nuestros, para poder tener la orden de edad y se cumplía. Pero siempre y cuando empezaban con un temor pidiendo orden arriba, a Mancuso, a los que estaban al frente de los grupos, los grandes jefes. Mancuso en el 97 creo que pasó a ser el segundo hombre de las autodefensas. El tercero o el segundo, cuando lo nombraron a él, del segundo o el tercer hombre. En el 97-98 fue nombrado dentro de la autodefensa como el tercer hombre o el segundo hombre, él lo puede decir. Yo le voy a mandar un recordatorio, si no se acuerda de mí, de Jairo Castillo, con Arán así, de Tierra Alta, Córdoba, hermano del dueño de la farmacia La Coquera, en Tierra Alta, Córdoba. Ese era el enlace para poder llegar allá de Mancuso. Ese era el secretario de él. Él decía si podían ir a la capilla o no podíamos ir. Él, ahí va a recordar a Jairo Castillo. Cuando mataron al concejal de Betulia, ahí está, Tico Hoyo mandó a matar el concejal porque no dejaba sacar los contratos
para darle plata a la autodefensa y lo mandaron a matar. Cogieron los muchachos que mataron al concejal, los pusieron preso en La Vera, trató de rescatarlo, de acuerdo con el LUNASE, de acuerdo con el mismo ejército, coordinaron para sacarlo con plomo y juego de adentro de la cárcel de La Vera. No hubo un muerto, todo fue coordinado. Oye, Mancuso debe recordar quién era Jairo Castillo, cuando mandaba a Arán así a dormir a mi casa para hacer los contactos ese otro día con las personas que él mandaba a citar. ¿Por qué la mandaba a citar? Cuando estaban rebeldes, cuando habían hecho un trabajo y no habían cumplido, él les mandaba a este señor. Ahí conocí yo a Mancuso, de esa manera. No como él dice que no me conoce. Claro, nadie de ellos va a decir que me conoce. Nadie quiere ser amigo mío hoy en día. Pero yo sí quiero seguir siendo amigo de ellos para recordarles la memoria. Lo que usted está diciendo llama la atención en el sentido de que, de que le da un rol más preponderante a Salvador Arana en la estructura paramilitar de la que tal vez la gente tiene en la cabeza, de lo que uno se acuerda pues de la relación de cada persona que ha sido mencionada. ¿Fue un nivel directivo el que tuvo Salvador Arana? Bueno, Arana empezó a dar fuerza al grupo Mojana cuando se estructura el grupo Mojana. Por eso yo digo que, no digo, fue ellos los que mandaron a matar a la fiscal, este grupo que estoy hablando con los políticos. Porque Arana empezó a robarse los contratos, al cual hay un cheque que ha sonado mucho, que cambia mi nombre, de una parte de un 50%, de un terreplén, para darle fuerza al grupo Mojana cuando el grupo Mojana llegó, Ramón Mojana. Cuando el grupo Mojana llegó a Majagual, a Guaranda, a Chi, era un grupo pequeño, con pocos hombres, pero en cada municipio ya estaban los ganaderos pagando un muchacho, el valor de un muchacho. En aquel tiempo se pagaban 200,000 pesos para tener un paramilitar patrullando. El plan era proteger a los ganaderos. Entonces, cada finca pagaba un muchacho, ese era el plan. Pero cuando se dieron de cuenta que esto era productivo, que podía ponérsele cuota a los tienderos, que podía ponérsele cuota a los arroceros, que después se empezó a cobrar 10,000 pesos por hectárea de tierra, el que tenía 1,000 hectáreas pagaba tantos millones porque tenía que pagar el impuesto del hectareaje. Entonces esto se fue creciendo, fue cuando Arana vio que esto era más productivo de lo que pensaba. Cuando eso Joaquín García fue quien le propuso a Arana que por qué no organizaba un grupo nuestro en Sucre, nuestro, que fuera nuestro, le decía Joaquín, y quién más que mi persona lo podía dirigir. Yo le dije, no. Yo soy un hombre muy conocido en la región y yo no voy a involucrarme en eso. Olvídense de eso. Eso se hizo en el restaurante Carbón de Palo de Cincelejo. Entonces yo me negué, ahí estaba reunido el alcalde que mienta Arana hoy en día, una denuncia, pero miente a lo que le conviene, a Arnes Villarreal. Arnes Villarreal iba a coger la alcaldía. Entonces, los Pedraza dijeron, bueno, es mejor lo que propone Joaquín García. Esto es un negocio bueno porque ustedes van a tener un grupo nuestro que ustedes mismos dirijan. ¿Cuál era el interés de dirigir un grupo nuestro? Que ellos iban a empezar a coger los políticos contrarios a ellos y lo iban a debilitar. Y el que se opusiera a matarlo, como hicieron con muchos. Averiguamos cuántos políticos murieron ese año. Averiguarlo. Entonces, ellos veían un poder más. Señor Jairo Castillo, por favor, hábleme de Eric Morris. Eric Mori fue por los encuentros que estuvimos. Eric Mori presta a Joaquín García dinero para la campaña de Eric Mori, la campaña de gobernador. Cuando eso todavía Arana no tenía el grupo. Todavía no se había involucrado ellos directamente. Se les quitaba cuota, ¿verdad? Entonces, Eric Mori le había prestado a Joaquín García en ese tiempo 500 millones de pesos. ¿Cómo? Yo no sé, pero la esposa de Eric Mori llevaba la plata al almacén agrocentro de Cincelejo, que es una veterinaria que tenía Joaquín García, una fachada de asuntos de productos de ganado, por atrás había la oficina en donde se atendían todos los ganaderos y se les hablaba del tema que más sonaba en el momento, que eran autodefensa y proteger la vida. Entonces, en una de esas llega Felipe, alias el Pitufo. Ahora, Mancuso debe decir eso porque ahí sí mandaba ya Mancuso ese grupo. Mandó a alias Felipe, Felipe alias el Pitufo, perdón, va conmigo, vamos a una finca que en el momento no me acuerdo de quién era, llegando a Tolú, ahí se reunió Eric Mori con nosotros. Se comprometió
en una cuota grande para el grupo paramilitar de Mancuso. Entonces, de ahí empieza. Lo que pasa es que cuando tú paras, tú quieres bailar el baile. Eso fue lo que pasó a Aris Morris. Entonces, cuando yo denuncio a Morris, si ustedes van a los potitos, Morris, yo hablo poco de él porque esos fueron los encuentros que estuvimos, los compromisos, lo que se hizo. Tengo que ser sincero. Pero cuando Morris se da cuenta que yo los denuncio, él también entra al banquete de proponer y da dinero para asesinarme a mí. Y después, como fallaron conmigo, asesinar a fiscal. Eso fue lo que pasó en todo esto. Ahí sale Morris involucrado con toda esta gente. ¿Cuál te lo demostré directamente en los medios? ¿Cuánto me mandó Morris a mí para que lo sacara de ese banquete y prepararon con un abogado que él tenía apoderado para defenderlo cuando era representante de la Cámara? Cuando me mandaron 100 millones de pesos con Robinson Rue, ustedes creo que se acuerdan de ese escándalo, y me dijeron, bueno, va de un papel preparado con la corte, era el ministro de Defensa hoy en día, era el Iván Velázquez. Iván Velasco, era el magistrado delegado de la corte, vino a Canadá a hablar conmigo, vino el doctor Urbana también, y el abogado de Morris no pudo viajar, pero le dieron un memorando a Iván Velasco, a la Procuraduría, para que me hiciera unas preguntas, pero lo que no sabía, los que venían de payaso, llamo de payaso, ellos creían que los que venían eran payasos, y así los usaron como payasos, porque le dieron un memorando para preguntarme ya que su abogado no venía. Antes de preguntarme, yo les dije a quien le dije, espere un momento, estaba en la oficina del gobierno canadiense, la JC, un gobierno muy profesional. Le dije, yo quiero hablar antes de usted me pregunte. ¿De qué vamos a hablar? Ya Morris me había mandado otro paquete me había mandado las preguntas y las respuestas. Te iba yo a responder. Entonces, cuando ellos iban a hablar del tema, le dije, no hablen, que yo les voy a dar las preguntas y las respuestas porque yo las tengo. ¿Cómo? Digo, claro, yo las tengo. Porque Morris sí está involucrado en todo esto y está pagando dinero para que yo lo saque de este proceso. Las mismas preguntas que ellos traían para mí, ya yo las tenía acá. Y las respuestas que yo iba a hablar sobre esas preguntas. Ahí es cuando se formó el escándalo por televisión y todo eso en Colombia. Eso hace promedio 18 años, lo puedes buscar. Quería hacerle una pregunta final. La, o sea, hemos hablado de Mónica Gaitán, una fiscal que lideraba la investigación por la masacre de Chengue. Ella duró 12 años exiliada, le tocó irse del país porque, entre otros, ella tenía listas unas órdenes de captura contra altos mandos de la Armada y ella dice que Luis Camilo Osorio, entonces fiscal de la época, bloqueó esas capturas y le quitó el caso. ¿Usted tiene algo para decir sobre Luis Camilo Osorio? Pues Luis Camilo Osorio, estando yo en el programa de protección a testigos, le envié un escrito de las situaciones que estaban pasando en Sucre. Le menté nombre por nombre, día por día, porque estaba la memoria fresquecita. Yo estaba en el programa de protección a testigos y como le digo, pues todo lo tenía memorizado, porque estamos hablando de 20 y pico años atrás. En el momento yo estaba calientito, el pan estaba como para venderse. Entonces yo me confié porque el fiscal Osorio entró hablando que iba a ser, que iba a tal, citaron a Gómez Méndez. Fiscal Osorio me envía a Luis Ramírez Moncayo. Yo no sabía que le había dicho a Mónica que no tocara eso. Y yo sería como pájaro loco ahí hablando como un loro mojado, explicando todo, sin saber el complot que había entre estos políticos y Luis Camilo Osorio. Yo recuerdo, y puedes investigar, qué pasó en el 2000, o 2000, sí, en el 2000, a dónde fue Luis Camilo Osorio a una fiesta 20 de enero de Sincelejo. Allá fue con la protección de el coronel Naranjo, que está involucrado, Arango, y Arana, gobernador. Ese fue el premio que recibió Luis Camilo Osorio. Una fiesta de toros festejando a las víctimas de Chengue, porque cuando eso ya había pasado la masacre de Chengue. Y Luis Camilo Osorio, como hospital general, fue a disfrutar en la fiesta 20 de enero, creo que fue del 2000 a Sincelejo. Y las denuncias que usted le entregó entonces a Luis Camilo Osorio no se investigaron. Nada, todo eso se engavetó, todo. Eso lo descubrió Gustavo Petro, estando en el Congreso, en la Cámara, que empezaron a desenterrar esto. Yo entregué en la Procuraduría General a Guillermo Mateo, a Emir Ubiedo, fueron los investigadores de la Procuraduría General, Mónica Gaitán en el momento. Después de Mónica Gaitán pasó este proceso a la doctora Marcela Rondán, otra fiscal delegada, que fue la que terminó con el proceso.
Todo esto fue un cambio para allá, cambio para acá, buscándote Jairo, y sacaron a Jairo Castillo rapidito del país. O sea, yo salí y ahí se quedó todo. Entonces, yo quién era para seguir revolucionando. Pero cuando vi todos los movimientos que Petro hizo un debate público, digo, yo soy el testigo. Entonces, este programa coge vida, como este programa de hoy, este programa que usted hizo con Mónica Gaitán. Yo creo que la fiscal general de la Nación, como dama, como una mujer que se ve que viene con principios, debe tener pendiente a Mónica Gaitán, una mujer, una dama de hierro, una mujer que ha pagado un precio. Le dice a lavar baño a Estados Unidos, como hoy en día lo estoy haciendo yo también, pagando un precio que no teníamos que pagarlo. Como denunciante, teníamos que tener un apoyo de Estado. Allá es al revés, los bandidos son los que reciben los apoyos. Allá oye usted gente en los medios hablando del uno, del otro, pero vaya a ver al momento de embarcarse en un carro, 3 y 4 carros brindados dándoles protección, 10, 15 guardaespaldas. ¿Quién no habla así? Jairo Castillo habló solamente con su voz, no tenía ninguna protección. Bueno, estas son las duras declaraciones que hace Jairo Castillo, mejor conocido como Pitirri, en esta charla con Cambio. Y pues bueno, le agradecemos que nos haya acompañado en esta conversación. Y a la audiencia de Cambio, gracias por la sintonía. Nos veremos en una próxima ocasión y recuerde que podrá consultar más información sobre este caso en cambiocolombia.com y en nuestras redes sociales.